Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos, como de costumbre, a el show de Sisi Gamache y Jeffrey en español. Bienvenidos, como de costumbre, con el mismo calor humano de siempre que usted nos permite llegar a sus hogares, sitios de trabajo de donde usted nos dé el honor. Y esta noche, con mucho gusto, quiero otra vez darle la mano a mi compañera, Sisi Gamache, la autora de estos días de televisión en español en Nueva York. Así es. Sisi, buenas noches. Gracias, Jeffrey, por sacar. Estar contigo otra Qué vez. lindo sentarse con usted a discutir y a hablar y a darnos duro, ¿verdad? Porque usted y yo sí que nos damos duro, porque muchas cosas no acordamos, ¿verdad? No, señora. Lo que hacemos, lo hacemos improvisado, pero lo hacemos en el campo ardiente de la pasión, totalmente, del amor, de cuidado que está su esposa, ahí, cuidado que los coches de su esposa está en el control room y ella va, ¿de qué está hablando mi marido con esa mujer en ese estudio? Por favor, no quiero problemas, ¿verdad? Y una comunicación hermosa, viviente, sonora, pero muy respetuosa. Llegamos a sus hogares esta noche con un invitado que tenemos aquí al lado, y yo digo un invitado de honor. Zoilo Nieto, fundador, propietario de Sony Language Centers en diferentes partes del mundo. Hoy nos agrada mucho, televidentes, presentarlo, porque vamos a tocar unos temas que son cruciales para la colonia colombiana en los Estados Unidos, porque no solamente en Nueva York, sino en los Estados Unidos, donde también nos proyectan la señal a través de este canal de televisión. Y para tocar uno de los tópicos más importantes que suena en los últimos tiempos, como es la pérdida de la curul circunscripcional de representante a la Cámara por colombianos en el exterior. La bienvenida, Zoilo, me encanta mucho tenerte aquí. Ya fui, muchas gracias. Y nos encanta mucho con Sisi. Por sacar el rato. Tiene toda la pinta de político el hombre, pero los buenos. No, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por Zoilo, cuéntale a los televidentes quién es Zoilo Nieto, cómo llega a la política, pero primero, cómo llega a la docencia, porque usted es dueño de instituciones donde se enseña el inglés, amén de otras cátedras, y las cuales tú has generado en varios países como Estados Unidos, Inglaterra y Costa Rica, creo que también. Sí. Ok, perfecto. Entonces, el gusto de nosotros tenerte aquí para poner en claro algunos tópicos que son importantes, pero también destacar la personalidad de nuestro invitado en la noche de hoy, Sisi, don Zoilo Nieto. Bueno, las cámaras son suyas. Sí, Zoilo Nieto es un inmigrante que llegó a Nueva York hace aproximadamente 30 años y que comenzó a trabajar en una factoría y después se le ocurrió la idea con una tarjeta de crédito de crear un instituto de idiomas. Y de ahí comenzó una idea que hoy en día hemos educado a 350,000 personas en el mundo entero, y pues de ahí también nace la idea de que no solamente se tiene que hacer algo de educación, sino que también se puede hacer trabajo social y compromiso social, y ahí nace la idea de ayudar a los compatriotas colombianos en el exterior, tanto en la parte de lo que es política, sobre todo de proveerle mejor información de lo que sucede en Bogotá y despertar el interés para que ellos entiendan que las cosas que pasan en Bogotá los afecta a ellos, quiera o no quiera, tarde o temprano. Entonces de ahí viene el nombre de Zoilo Nieto. Usted se lanzó como candidato a la circunscripción electoral por los colombianos en el exterior, y valga la pena reconocer, fue uno de los candidatos que obtuvo una gran votación, teniendo en cuenta el abstencionismo que hay por culpa de la corrupción política de nuestros países, que quienes salen de ellos después no quieren saber para intervenir en la política y ejercer ese bello derecho al sufragio. Sí. Usted consiguió muchos votos. Así es, los colombianos en el exterior somos 5 millones y un poco más de los que vivimos, de los cuales se estima que en Estados Unidos deben haber aproximadamente papeles, ¿no? un millón de colombianos. Bueno, vamos a suponer que
que todos están allí. Y ese millón de colombianos que están en los Estados Unidos y todos los que están en el mundo envían a Colombia en remesas aproximadamente 5.000 millones de dólares. También se estima de que hay 1 millón de colombianos viajando todos los años a Colombia. O sea, somos en cierta forma el segundo grupo de la economía del país y el grupo más productivo que tiene el país. Los colombianos en el exterior tenemos 2 congresistas que nos representan en el Congreso. El gobierno actual ha decidido que es una buena idea quitarnos una de las curules que tenemos nosotros, y esto ha indignado a muchísima gente en el exterior. También el gobierno actual ha decidido que algunos pudieran y deben calificar para tener doble tributación, o sea, pagar doble impuesto o reportar qué es lo que tiene la persona en el exterior. Eso también ha creado mucha molestia de parte de lo que es la diáspora nuestra, y de hecho en todas partes del mundo se ha reflejado la protesta. Sí, sí. Don Zoilo Nieto. Don Zoilo, qué viejo que me suena eso. Me suena, es que, perdóname pero es que es un hombre joven, pero Don Zoilo, que es un nombre muy serio el suyo. Yo quiero saber quién le puso el nombre porque es un nombre tan serio. Bueno, Zoilo es... Disculpe la interrupción, Jeffrey. Es la primera pregunta que yo le quiero preguntar a este hombre, ¿de dónde vino el nombre Zoilo? A mí me fascina cuando me interrumpes. Okay. Zoilo es el nombre que tenía mi abuelo y mi papá dice que tenía que seguirlo. Ajá. Porque hay generación tras generación. Pero me gusta muy serio, me gusta Zoilo en el estilo americano. ¿Le has puesto ese nombre a alguno de tus hijos? No, todavía no. Todavía no, pero todavía falta, todavía no. Todavía hay esperanzas. Bueno, tú fuiste candidato a la circunscripción electoral de los colombianos en el exterior. Como tal, vuelvo y lo digo, teniendo en cuenta el abstencionismo que hay de los colombianos en virtud de la corrupción política que ha sido una herencia de dinastías, de familias, periodo tras periodo, unos gobiernos que prácticamente han creado en la imaginación del colombiano como que el votar en una elección es elegir un corrupto. Entonces, bajo ese patrón de conducta se han desalineado del derecho inalienable que es ejercer el derecho al voto. Pero en base en eso, y de los que abrumadoramente votaron en esta elección, Zoilo Nieto generó una gran cantidad de votos y su pérdida de esa curul fue por escaso porcentaje. Pero usted acusó al gobierno de Santos y usted acusó que hubo fraude electoral. ¿Cómo fue ese fraude y por qué usted ha dicho eso? En las votaciones en el mundo entero de colombianos, especialmente en el caso de Venezuela, hubieron votos que se crearon falsos, personas que estaban muertas votando, personas que no existían, personas que votaron muchas veces. Hubo un caso en donde hubo una persona que votó hasta 150 veces la misma persona. Entonces nosotros pedimos al gobierno que nos diera las votaciones y en medio de todo ese forcejeo nos entregaron las planillas de votación y decidimos revisar 10.000 y de los 10.000 encontramos 4.000 votos que no servían. Entonces le mostramos y el gobierno nos dice, pues sí, tiene razón, dice la registraduría que es representante del gobierno. Pero después vienen los que toman la decisión y dicen, bueno, pero vamos a tomar la decisión porque ya se hizo el escrutinio. Definitivamente sí hubo claramente fraude y eso está probado y creo que es la primera vez en la historia de Colombia que alguien toma el trabajo de liderar, de comprobar exactamente cómo funciona el fraude en Colombia. Y es un problema que pues, para nosotros los que vivimos en el exterior no estamos bien informados en esa parte porque es muy técnica, pero es verdad, Jeffrey, la corrupción en Colombia y probablemente en muchos otros países latinoamericanos es algo que lleva ya muchas décadas y probablemente siglos. Porque pueden ser, disculpe la interrupción, puede ser el caso de que unos digan, bueno, fraude o error de margen, ¿verdad? O sea, existe un porcentaje de que hay errores también en las elecciones. Lo que le dice la gente, una cosa es el fraude y una cosa es el error, o sea, son dos cosas muy distintas, pero por X razón los políticos usan eso como conveniencia, qué es un error y qué es un fraude, hasta qué punto hay manipulación. Es como
¿Cuál es el porcentaje de lo que es un error o un error a lo que es fraude? Bueno, en el caso nuestro, en el caso colombiano, encontramos que hubieron todos los tipos de irregularidades que se puedan presentar en una elección. Hubo gente muerta, hubo transhumancia de gente votando en los distritos que no le correspondía. Por ejemplo, gente que viajó desde Colombia hasta Venezuela para votar sabiendo que estaba viviendo en Colombia. Hubieron casos de gente que le pagaban por comprar el voto y eso está completamente probado con testigos, con los documentos que se presentaron a las autoridades colombianas. Hubo de todo un poco, hasta se presume también, porque cuando se manda el material, Colombia todavía maneja el sistema manual, entonces tienen que mandar la bolsa, y las bolsas salieron de un lado y llegaban al otro lado bolsas de basura, bolsas amarradas, y así mismo y todo, a pesar de que se veía claramente la mala intención, las contaron. Yo pude presenciar, digo presenciar porque vi imágenes en televisión y en los periódicos, y algunas que usted proveyó a los medios, sí, de talegas de la basura donde se hallaban papeletas de votación y las cuales estaban rotas y habían sido manipuladas. Yo le pregunté hace unos días al congresista Jaime Buenahora, le pregunto, doctor, ¿hubo fraude en esto? Dijo, no, todo estuvo netamente lícito, todo fue legal. Le pregunto sobre la circunscripción electoral a perderse, porque se alega que debe de otorgársele a la provincia de San Andrés, al departamento de San Andrés, por A, B, C o D. Compruebo de que esa circunscripción electoral es un sometimiento más bien a la politiquería. Regresamos en solo unos instantes, no se vaya porque esto está calientito. Candente, candente. Así es. Y vamos al corte. Vamos. Sí, ahí la parte viene la parte interesante, que es cuando llega todo ese material que llega destrozado, despedazado. Entonces yo pues no tenía mucha experiencia en Colombia. I'm coming up on you. Okay. Bueno, hablando de fraudes y de acciones ilícitas y todo ese tipo de conglomerado de corrupción que hay, se acusó a Jaime Buenahora de cometer actos ilegales de fraude y otro tipo de manipulaciones en los elementos electorales, y se acusó a la cónsul de Colombia en Nueva York, Elsa Gladys Cifuentes, que valga la pena decirlo, la aprecio mucho, independientemente de cualquier otra cosa, la aprecio bastante. ¿En qué va eso? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y a dónde queda, la pregunta mía también, los observadores internacionales? ¿Qué tipo de... Sí. ¿A dónde están los observadores internacionales? En Colombia el sistema funciona de que si hay se presume que hubo fraude, como es el caso nuestro, entonces tú presentas las demandas respectivas a lo que se le conoce allá en corte como Consejo de Estado. Y nosotros hemos presentado nuestras demandas y están en el proceso. Ya pasamos la primera etapa, que es la más difícil, que es que acepten la demanda para que si tiene credibilidad, y esa ya etapa la hemos pasado. Ahora entramos ya en la demanda, como decimos, en juicio como tal. Nosotros confiamos, tenemos fe que pues se va a aclarar la verdad, no por el caso de este fraude, sino porque la democracia necesita ese tipo de procesos, que es fundamental, si no, no existiría democracia. Entonces yo pienso que en el proceso que vamos a tener, podemos tener una oportunidad de clarificar exactamente y presentar, por ejemplo, a Colombia cómo es que se roban unas elecciones así de fácil y cómo es un proceso en Colombia electoral. Lo terrible de todo esto es que el gobierno ahora ha decidido que va a quitarnos la representación. Bueno, esa es la parte. En eso quiero que nos explique algo, señor Nieto. El gobierno dice que se va a la segunda curul
de los colombianos en la circunscripción electoral del exterior. Sí. El señor Buenahora a mí me dijo en una entrevista que le hice en cadena radial Tricolor que apenas había pasado 3 debates, pero que no era seguro. Al otro día, con bastante sorpresa, encuentro que la sutileza del señor Buenahora no coincide con la realidad, de que esa curul ya está perdida. Para usted, se perdió. Bueno, ya se fue. Los expertos en el área piensan que estamos en un 99% que la perdemos. En eso, como es una ley, o sea, eso como es como un certificado de paternidad. Sí, el 99%. 99% porque el gobierno ejecutivo en Colombia controla básicamente todas las ramas, como es la judicial y el Congreso. Y al tener ese poder caudillista del gobierno, pues tiene la capacidad de aprobar lo que ellos crean conveniente. El problema de esto es que tiene que entrar a una segunda vuelta en marzo 16. Allí es donde tenemos la esperanza, pero depende de los colombianos que estén viéndonos. Si ellos se levantan, nos promueven en las redes, protestan porque nos están quitando la representación, si realmente se crea un movimiento sólido, serio, si los colombianos se mueven, entonces se podrá recuperar esa representación. Mientras usted está liderando un gran número de colombianos en el exterior. No estamos hablando solamente capitalizando colombianos en Estados Unidos, sino en diferentes partes del planeta. ¿Usted cómo ve esa acción? ¿Qué efectos ha tenido? ¿Sí habrá prosperidad en las pretensiones que tiene usted para lograr que se haga, que esa elección tenga los éxitos esperados? Yo pienso que si los colombianos se motivan y protestan, se puede recuperar. Y estoy completamente convencido de que ellos lo hacen precisamente porque piensan que nosotros no tenemos la capacidad de reaccionar cuando se hace un ataque de esta magnitud contra una representación tan importante y vital para 5 millones de colombianos. El caso de pasar esa curul a raizales es un caso que nos puede, a nosotros en nuestro grupo, nos deja pensar que hay algo más detrás. Porque el gobierno podía haber dicho, como está cambiando la Constitución a su antojo, ese es el estilo latinoamericano, entonces como está cambiando las leyes a su antojo, podría haber dicho vamos a agregar un congresista adicional y ponerlo dentro del presupuesto que salga del mismo presupuesto básico. O podía haber dicho, bueno, vamos a asignarle al exterior un senado regional, porque ahora con el proceso de paz que están firmando le van a dar senados a muchas partes, donde se tiene poca población, que se llaman senados regionales en Colombia, que están creando esta nuevo estudiante. Podían haber dicho, vamos a darle uno al exterior y cambiamos esta curul para acá, pero no, simplemente se la van a quitar. Algo que pues se puede interpretar en algún momento como que hay mala fe detrás de todo esto, porque no puede ser posible que simplemente un día el presidente Juan Manuel Santos se levantó y dijo, bueno, ¿sabe qué? Se me ocurrió una idea y vamos a quitarle representación a estos que están allá en el exterior. No, tiene que haber algo detrás. Pero y la pregunta mía, ¿dónde queda toda la Comisión de Derechos Humanos? Los observadores internacionales, ¿dónde queda? Es una pregunta, sí, porque Zoilo creo que interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos quiero saber, Humanos. Porque esa es la pregunta que me viene. Qué buena. ¿Dónde queda? Sí, los organismos internacionales, la Comisión de Derechos Humanos, ¿dónde están ellos? ¿Qué dicen? O sea, porque mucha de la información... Recuérdense, bueno, nosotros tenemos una demanda interpuesta en la Comisión de Derechos Humanos, pero esas demandas tienen un proceso que toma tiempo. Como a tiempo. Hay casos, por ejemplo, los casos de Venezuela, el caso de República Dominicana, que salió apenas hace unos meses, fue un caso que pasó en 1999, hace 15 años. Claro. O sea, los casos de ese tipo toman su tiempo y es lo que, como todo proceso, tiene su tiempo. Pero en el caso especial de nosotros, el caso de perder la curul, tiene un significado grande porque para nosotros los colombianos en el exterior han pasado décadas para conseguir algo de representación. Hemos tenido la situación en donde la población nuestra no puede participar o hay abstención. La justificación del gobierno de Colombia es que los colombianos en el exterior
no todos, pero la gran mayoría no salen a votar. Entonces, por eso la quitan. ¿Por qué no salen a votar? Pero precisamente la justificación no tiene validez porque si, por ejemplo, nosotros tenemos territorios en Colombia en donde la gente tampoco sale a votar. Por ejemplo, hay unas áreas en la costa atlántica en Colombia donde la gente no sale a votar, masivamente no sale a votar porque no creen en los políticos colombianos. Pero allá no se le puede decir le vamos a quitar la representación a esos que no salen a votar en la costa atlántica. No le van a quitar las curules ni los congresistas. O sea, esto no es democracia lo que está haciendo el gobierno colombiano con nosotros. Simplemente que definitivamente que ojalá que el gobierno colombiano entienda que está cometiendo un error gravísimo contra 5 millones de colombianos. No se trata de una población pequeña de 100.000, estamos hablando de 5 millones de colombianos y creo que esto se puede ir en contra del gobierno si no rectifica a tiempo. ¿Qué puede pasar con esta curul que se va para los raizales y abandona los colombianos en el exterior? Usted ha liderado esta batalla. 4 años se van a pasar rápido. Vamos a seguir, van a seguir los colombianos votando por quien ha tenido la representación. ¿Cuál es la visión que se tiene, usted que lidera, de organizaciones colombianas encaminadas a proteger los derechos de otros colombianos en el exterior, específicamente en este hecho insólito de violaciones recomprobadas, de que ha habido corrupción de parte del gobierno colombiano y a su vez del representante a la Cámara por los colombianos circunscripción electoral, que han acusado a buena hora de actos de corrupción? ¿Qué va a pasar? Bueno, el contraste es enorme porque dicen que van a pasar la curul, bueno, hipotéticamente el argumento es que van a pasar nuestra curul a raizales. Yo no creo ese cuento, yo creo que simplemente hay algo detrás porque ellos pueden haber creado una nueva. Pero vamos a aceptar esa hipótesis. El contraste es enorme porque nosotros somos 5 millones y en raizales los nativos que ellos de raizales son 23.000. Y salen a votar en promedio menos de 10.000 personas y nosotros salimos a votar 107.000. Tenemos 557.000 en el censo pasado inscritos. O sea, los contrastes son enormes porque nosotros somos una cantidad enorme. No o sea, solo no eso, tiene ni justificación en términos de números. El envío de divisas. Entonces, desafortunadamente que el argumento de pasar la curul es algo que a nosotros todavía como grupos, y no solamente yo soy el único que estoy indignado y molesto por lo que nos pasa, no, hay muchos más líderes de la izquierda, de centro, de derecha, de los grupos de todos tipos, están muy indignados y se han dado cuenta de que por estar en el exterior somos desgraciadamente o desafortunadamente gente vista por el gobierno de Colombia como ciudadanos de segunda clase. Categoría. De segunda clase. Usted... Pero a nivel de impuestos, por ejemplo, ¿cómo funciona esa mecánica con los impuestos con los colombianos fuera del país? ¿Cómo funciona eso? Bueno, sí. La parte tributaria es otro complicado tema que nos afecta a los colombianos en el exterior como si fuera poco. El gobierno colombiano en el 2012 reformó la ley tributaria, la ley de impuestos, y para poder, si me entienden, acomodar sus impuestos y ganar más impuestos. Pero como si no fuera poco, el 2014 dijo vamos a reformar de nuevo los impuestos y vamos a reformar la ley tributaria y la reformó de nuevo. Y creó un capítulo para el exterior, en donde incluye a todos en el exterior y todos los activos en el exterior. Y allí es donde se arma la pregunta y los colombianos preguntan, bueno, ¿y si crean un capítulo para el exterior, estoy yo incluido? Claro. La respuesta es sí, muchos van a estar incluidos y muchos están incluidos dentro de la doble tributación o le llamamos nosotros, más que tributación, es el empapelamiento, ¿no? Nos van a empapelar a nosotros porque va a haber una serie de parámetros que se colocan que se activaron por incluir el capítulo del exterior que está creando en este momento. Ya sé si es una ley
de hecho. Bueno, ahora expidió un comunicado hace 48 horas en que niega que esa parte tributaria haya sido un hecho. Dice que no es verdad. El mismo comunicado dice que eso va a afectar al 0.1% en total, o sea que la prueba reina de que si está embarazada o no está embarazada es que sí acepta de que hay un grupo que se va a afectar. Él dice el 0. ¿Cuál sería ese grupo? Es que esa es la problemática que yo no puedo entender. Tengamos algo en cuenta. Qué interesante, qué interesante. Igual Está poniendo candente esto otra vez. Igual que en Costa Rica, Igual mucho costarricense aquí, sí, señor, que hace sus pesitos trabajando y envía, compra propiedades allá. Entonces el gobierno lo va, esto yo llamo penalizar a quien está logrando obtener propiedades en su país de origen para pensando en un mañana. Entonces, de acuerdo a esto, a cambio de beneficiarlo con algunas dádivas gubernamentales o legales para que la persona sienta alguna atracción para regresar a su terruño, entonces van a ser como los cuervos con escopeta a correrlos a plomo. Uno por uno. Sí. Qué difícil, ¿ah? Bueno, los parámetros... duro. Sí, perdón que utilice el término así. Sí, pero es que es cierto. Sí. Es Bueno, cierto. el tema de los impuestos para los colombianos exterior tiene 3 preguntas. ¿Tengo que yo registrarme como colombiano en el exterior de ahora en adelante? Porque ellos piden ahora una acreditación para ser residente en el exterior. O sea que el gobierno colombiano se hablaría. Ustedes tienen cédula, los colombianos que en Costa Rica le llamamos cédula a la identificación. Sí, ¿Ustedes tienen cédula? claro, cédula. Sí. Inclusive bien en el extranjero tienen su número de cédula. Cédula y pasaporte, Y claro. pasaporte. Colombiano. Colombiano. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo va a distinguir el gobierno colombiano entre el colombiano que reside en el exterior y el que está ahí? Está ahí, que va a comprar una propiedad. Hombre, yo voy a comprar allí porque me gustó y voy algún día regreso y tengo ahí en qué vivir. ¿Cómo lo van a distinguir del nativo ahí, del nacional ahí, que vive Bueno, en el país? el argumento es, bueno, los que viven en el exterior no pagan, pero si su cónyuge vive en Colombia, tiene que pagar o tiene que hacer los documentos de tributación. Si sus hijos son menores, tiene que pagar. Si ha creado o creó un apartamento y se vino después para vivir para acá, estás obligado a tributar. Y después también agrega otros argumentos, o como le llamamos nosotros en Colombia, micos, que le ponen a la ley para incluir a una parte de la población. Y después dice que también que los colombianos en el exterior, para ese efecto, tenemos que acreditarnos como residentes en el exterior, lo que quiere decir que probablemente nos pudieran comenzar a empapelar. Entonces muchos estamos indignados y muchos han dicho, bueno, ¿y por qué entonces no mejor pues devolvemos el pasaporte? Nos quedamos con el pasaporte del país que vivimos. Pero ahí es donde está el problema, un problema grave, y que esto no lo tienen en cuenta los funcionarios de la Cancillería, y yo lo he podido palpar y lo expreso de manera rotunda a los televidentes. Si usted, como ciudadano norteamericano, pero nacido en Colombia, va a Colombia por cualquier razón, a usted no le dejan salir si no sale con pasaporte colombiano. Se obliga a la persona a tener pasaporte, pero es la mala interpretación de la ley, porque la ley es clarísima y dice que los colombianos que se hicieron ciudadanos americanos después de la ley del 92, 93, deben de ingresar con pasaporte. Por ejemplo, en mi caso, muchos años, yo no, para nada. Bueno, regresamos después de este descanso y vamos a continuar preguntándole a nuestro invitado en el día de hoy, Sisi. Tú tenías unas Sí, yo preguntas quería muy preguntarle, sí, porque yo estoy prestando mucha atención al arte de la entrevista. Decía mi padre, que en paz descanse, es el arte de saber escuchar. Porque él me decía que el arte de la entrevista no es la pregunta,
el arte está en la repregunta, basado en lo que dice el entrevistado. Y a escucharlo a Zoilo hablar es muy, sumamente en un lenguaje, en un tono muy mesurado, muy tranquilo, tiene mucho conocimiento que ha acumulado durante muchísimos años, de trayectoria, de experiencia, de vida. Pero yo estoy curiosa de saber el principio, el inicio, lo que lo llevó a usted salir de su tierra, Colombia, para venir a este país, un país bello y maravilloso, pero totalmente distinto en todo lo que puede ser inclusive Colombia o Costa Rica, en el caso mío. ¿Qué lo llevó, primero que todo, a dejar a su país natal, Colombia? ¿Qué lo llevó a venirse aquí a Estados Unidos? Obviamente la pregunta no es muy difícil, ¿por qué Estados Unidos? ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue la lucha? Porque la gente le gusta saber el inicio y sí, la lucha. Y que ojalá le sirva de ejemplo a mucha gente para que lo duplique. Llegué cuando estaba muy joven y comencé a trabajar en una fábrica. Allí mismo, en esa fábrica trabajaba de noche, y era una fábrica de juguetes de plástico y las temperaturas eran de 110 grados Fahrenheit, bien caliente, y era de noche, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Era 12 horas de shift. 12 horas de shift. Y era de noche. Y ahí fue donde comencé. Pero yo pienso que cuando uno tiene esa pasión de querer hacer algo mejor, uno siempre tiene eso en su mente y lo sueña y lo vive con tenacidad, con pasión. Yo pienso que se logra. Es simplemente el tomar el paso, tomar la iniciativa y hacerlo. Yo pienso que si los televidentes nos ven, lo que hay es que soñarlo, pero soñarlo con ganas. Y ahí es que ser apasionado en lo que uno hace, pero hacerlo con mucho amor. Así como hacemos con la política colombiana. No nos da nada porque nosotros somos simplemente gente que queremos contribuir, como muchos otros líderes colombianos que tenemos acá. Pero pues lo hace uno, pero que uno le apasiona, le gusta. Uno siente que uno puede contribuir en algo, dando la información a los colombianos en el exterior, que es valiosa para ellos, para que ellos puedan tomar sus propias decisiones de lo que está pasando en nuestro país. Claro. ¿Cuándo decide entrar en la política? Es lo que le iba a preguntar. Usted me leyó la mente, ¿cómo es la cosa? ¿O tiene poderes psíquicos? Bueno, yo ayudé mucho ayudé mucho en la época del gobernador Pataki aquí en Nueva York. Ajá. También George Pataki. Y también he estado siempre involucrado en todo lo que es la parte social colombiana, pero de una manera u otra contribuyendo, como lo hacen todos los colombianos que queremos ayudar. Somos muchos y hay muchos héroes colombianos que son anónimos, que no salen en cámaras, pero que hacen mucho, por el país. Y yo pienso que hay que es más bien proveer esa información. Para mí me parece más valioso es proveer esa información a que los colombianos en el exterior estén mejor informados, pero una información que sea valiosa desde el punto de vista político sobre lo que a ellos les puede afectar, y también motivarlos, porque hay una diáspora que no está motivada, porque pues como ya sabemos hay mucha corrupción en Colombia y está muy desmotivada, y además que aquí uno está ocupado y tratando de conseguirse un trabajo o de sobrevivir, claro. Entonces también toma mucho peso en donde estamos. No es así nomás. Y toda la constitución de su Language Center, ¿cómo fue? ¿Cómo se le vino las ideas a la cabeza? ¿Cómo estructuró usted toda esa idea? De decir, bueno, voy a hacer esto. Bueno, ¿cómo fue eso? Bueno, es muy sencillo. Bueno, crear es sencillo, mantener yo pienso que es más difícil. Claro, es lo más difícil. Y crecer es lo más complejo porque tienes que tener la visión bien clara. Pero en el caso mío, por ejemplo, para crear un instituto, cuando comencé, yo no hablaba inglés. Entonces, siempre cuando llegué no hablaba inglés, siempre pensé, pero no hay muchos institutos de idiomas. ¿Cómo es posible que yo quiero aprender inglés y no encuentro dónde estudiar? Ajá. Entonces, de ahí comenzó la idea de hacer la investigación, y buscar qué es lo que es la razón, y de ahí comencé yo con un socio, con 2 salones y pues con los primeros 2 estudiantes. Ajá. Y de ahí hoy en día hemos completado 350,000 estudiantes. ¿Y en qué países están ustedes? En
en Estados Unidos, Ajá. en Canadá, En Canadá. en Inglaterra, Ajá. en Costa Rica y en Colombia. En Costa Rica y en Colombia. ¿Y por qué Costa Rica y Colombia? Ya me dio la pregunta. ¿Cómo fue eso? Perdóneme, pero es que Bueno, en Colombia, porque por supuesto es su país, pero en es Costa mi Rica, país, por ejemplo. porque existe buena probabilidad para el crecimiento de idiomas. Ajá, Nosotros enseñamos mayormente inglés ajá. y las 3/4 de la población del mundo quieren aprender inglés. Sí, todo el mundo quiere Cuando aprender se inglés. reúne un chino y un japonés, ¿cuál es el idioma que hablan ellos? El chino. Inglés. No, inglés. Oh, sí, perdón, que estoy pensando. Pero el chino es el idioma, espérense un momento, ya me di el bañazo, como decimos en Costa Rica. El chino es el idioma más hablado en todo el mundo porque es el país más grande del mundo y es el que ocupa la mayor idioma, ¿sí o no? ¿O me equivoco, Jeffrey? Se equivoca. No. ¿Por qué? El chino, eso es una pregunta de trivia básica, ¿ves? Ahí sí que No. ¿cuál es el idioma más importante? Es el inglés, ya sabemos el español, pero es el chino porque es el país más grande del mundo. Sí, es verdad. Tiene que 1.000 millones de habitantes. Es el idioma más, es el chino porque es el país más grande del mundo, o sea, Pero estadísticamente, sí, Bueno, demográficamente pronto tienes hablando. toda la razón y me disculpo, ¿no? Por pero sí, haber sí, hecho esa No, alusión. ya me echó el Pero, bañazo usted. espera, le voy a aclarar, que sí es cierto, pero para lo que es efectos prácticos de todo lo que es inglés, para efectos en cualquier área que tú la veas, por ejemplo, así sea en medicina, o sea en negocios, o sea en el área de administración, o en cualquier otra área, siempre las creaciones y todo se están haciendo en inglés. El internet, mayormente, la mejor información siempre está en inglés. Entonces, es ya quedó como establecido que universalmente el idioma para intercambiar es el inglés. Eso ya es como un estándar que se ha creado. Hay un idioma que ahora está surgiendo en el mundo de los negocios que es el mandarín. El chino. El chino. Perdónenme, pero si usted va a la ONU y es que todo el mundo, repito, el inglés es un idioma que yo lo sigo aprendiendo y estudiando y me encanta, pero si uno va a traduce lenguas, el chino es un idioma de los que pagan mejor, porque es un idioma tan complicado de aprender que si lo aprende, no lo estoy echando ahí, pero es cierto, si usted aprende el chino y sabe hablar chino, sabe hablar inglés y sabe hablar español, la hace toda. Yo Como aprendí a decimos en decir Costa cómo Rica. está, Ning Hai. Es un idioma complicado, pero el inglés es un idioma, pero también a mí no me deja llamar la atención el hecho que aquí en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, pues la ciudad en la que yo vivo y he vivido por muchos años, es darme cuenta que hay cualquier cantidad de gente latinoamericana, por ejemplo, mucho dominicano y cubano, y que no, inclusive puertorriqueño, valga la redundancia, de que no hablan el idioma, que tienen años de estar aquí y no aprenden el idioma. ¿A qué se debe Yo lo eso? llamo como un fenómeno, ¿no? Porque en China también, usted se va a Canal Street, toma el tren y se va para Canal Street, ahí nadie a usted le habla inglés. Entonces, ¿a qué se debe ese fenómeno? Ahí se siente en Bueno, China. ¿A qué se debe Bueno, eso? la gente joven usualmente aprende inglés. Las personas mayores que llegan muy mayores, como hay tanta gente de su país, están en su propio entorno y en su propio ambiente y así permanecen por los años. Pero en lo general, lo que yo percibo como educador de idiomas es que la gran mayoría están en la idea de aprender inglés. Y es necesidad básica. Eso es estándar para todo el mundo y es normal. Pero sí existe, por ejemplo, casos de la señora que tiene 5 hijos y pues está más preocupada en la casa tratando de levantar sus hijos y no le ha podido tener tiempo para estudiar inglés. Pero todos sí hay tiempo para novelas. Sí. Hablemos claro, porque que hablemos claro. Pero eso no sí. hay tiempo para inglés, pero hay tiempo para novelas. Pero todos sus hijos aprenden inglés y hablan perfecto inglés. Sí, es cierto, es muy cierto. Es que es un fenómeno, qué maravilla crear una cosa. Ahora dígame una cosa, Zoilo. Cuando usted llega a su casa, cuando está en la noche, ¿en qué piensa? Todo su trabajo, o sea, se ve al espejo y dice, Dios mío, todo lo que yo he hecho. ¿Cuál es el Zoilo así, a nivel privado, cuando usted está solo con usted mismo? ¿Es consciente de todos sus logros? ¿A qué se dice usted mismo cuando usted está solo? ¿Se chinea? No. Se chinea, dice, no, voy a llevarla suave porque ya he trabajado muy duro, ya tengo 4 hijos,
¿O realmente usted se exige mucho y se exige y no quiere pensar más de la cuenta? Usted es consciente de todos sus logros, porque eso es obvio, y se merece todo lo que tiene, pero usted, cuando está solo con usted mismo, ¿qué se dice usted mismo? Bueno, yo no lo veo desde el punto de vista vanidad, como se le, no, se le pudiera no, decir. No, yo pienso que es normal a medida que uno va trabajando y trabajando y va avanzando en la vida y va madurando, pues uno va aprendiendo de uno mismo, pero no eso de yo llego a la casa, no, yo llego a ver de pronto mi partido de fútbol o a mis hijos y a disfrutarlo, porque pero usted es muy consciente de todo el gran trabajo que está haciendo y eso es obviamente motivo de orgullo, porque realmente llegar aquí con sueños y con metas concretas, este no es un país fácil, es un país muy duro, y ser capaz de tener una visión y hacerla realidad y ser exitoso con esa visión, eso no lo hace cualquiera. Sí, ¿O me equivoco? ¿Cuál es el siguiente paso, Zoilo, que quiere dar usted en esta etapa tan crucial y tan complicada, porque es compleja, meterse en esta realidad política, sobre todo cuando usted está en la distancia y allá, para el sur, se cuecen las habas, que aquí no se cuecen en Nueva York? Bueno, hay amigos que me dicen que porque no entro a la política norteamericana y probablemente me iría mucho mejor. En realidad yo no tengo unas aspiraciones claras políticamente, en términos si estoy interesado en avanzar políticamente en Colombia. Yo simplemente hago control político en Colombia porque pues pienso que es muy importante y hay un vacío enorme que hay que llenar y pues uno trata de contribuir en esa parte. Sea que en un futuro si quisiera trabajar aquí, como lo pienso hacer, en Nueva York y en Estados Unidos, pues vamos a trabajar en esa parte. Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos proyectado abrir los centros de idiomas nuestros para que la gente nuestra de cualquier nacionalidad que quiera pueda ir allí, obtener información sobre la orden ejecutiva de la regulación migratoria y poder incluso llenar sus documentos sin que nosotros le cobremos un solo peso. Esa es una de las cosas que estamos haciendo para enero nosotros entró el trabajo. Pero no estoy pensando, ni lo hago pensando ideológicamente o políticamente dónde yo me voy, cómo yo me voy a meter. Claro. Yo pienso que esto pues tendría un beneficio y un impacto enorme de miles de personas que vamos a poder dirigir y guiar en el camino correcto. En términos de empresa, sí, me gustaría, por ejemplo, poder tener la oportunidad de crecer más, de conseguir crear más universidades. Ya tenemos una en Londres y poder tener la oportunidad de crear una en Colombia. Qué lindo. Y de poder también... A eso me refiero. Tener la oportunidad de abrir una universidad en Australia, en términos lo que es como empresa. Claro. Me gustaría, sí, hacer más en términos de lo que es como empresa y hay una visión bien clara como empresa. Pero no, la parte política es una pasión, es algo que me gusta y siento mucho, pero mucho placer cuando lo hago y lo hago con... ¿No le da miedo? Y cuando lo hago con el corazón y como no le debo a nadie nada, entonces no me da miedo sacar el político los trapos. Es decir, no tiene temor a que le escarben la vida y le saquen algo. Ya me han escarbado de todo, ya me han escarbado de todo, pero lo que es fundamental aquí no es tanto como que le escarben, es que el problema de hacer política en términos generales es que siempre el que quiere hacer política le debe un favor en el pasado a alguien. Y esa es la problemática de la política. En el caso mío, pues yo todavía no he tenido, ni debo, ni tengo que devolverle favores a nadie. Entonces a mí no me da miedo decirle la verdad cuando me toca y cantar la verdad para decir la verdad. Pero esa es la idea, ¿no? Aportar. Y ojalá que sigamos en ese mismo ritmo y podamos avanzar como comunidad. Va a continuar en la política colombiana. Bueno, yo continuaré en la medida de lo que pueda contribuir. Yo pienso que el tema de los 5 millones que están allí,
hay que motivarlos y guiarlos para que entiendan que a pesar de esa apatía, lo que pasa en Colombia, lo que se decide en Bogotá, el gobierno tarde o temprano nos afecta cuando vamos a viajar a Colombia, claro, cuando necesitamos notarizar un documento y nos cobran un dineral. Es decir, de una u otra manera nos afecta. Esa idea de que a mí no me interesa porque yo trabajo acá y aquí me debo, es complicado. Tenemos que seguir porque vamos al tercer corte y continuamos en un momento. Bueno. Ahí tenemos, ¿no? Okay. Y esa es la historia, ¿no? 5, 4, 3. Who am I coming up on? Both of us, go. It's Okay. fine. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, continuamos aquí con nuestro invitado, don Zoilo Nieto, propietario de Sony Language Centers, que como nos estaba anunciando, informando, tiene su centro de lenguaje en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica. Colombia y Costa Rica. En Estados Unidos, ¿en qué ciudades? Yo lo que le iba a preguntar también. Señor Nieto, Aquí en, estoy leyendo Me está la leyendo mente, la querida. mente y eso a mí no me gusta, Jeffrey, no me gusta. Estamos en Manhattan, aquí en Manhattan, y en Queens, estamos en Jackson Heights, en Flushing. También estamos en West New York, en New Jersey, y ahora pronto estamos abriendo un nuevo centro en Elizabeth. También estamos en Miami Beach, Eso. que son las áreas que tenemos en los Estados Unidos nada más. Claro. Me parece muy bien formada la idea concentrada que ha tenido para darle creatividad al lenguaje y especialmente para despertar en el latinoamericano la obligación que es estar viviendo en Estados Unidos y aprender el idioma. Porque instituciones que han nacido hoy y se entierran mañana han sido muchas y no quiero mencionar nombres porque no hay necesidad, pero usted los conoce. Sí. Con esto de los centros educacionales para la cultura del idioma y la política, no hay como una distancia, como una especie de barrera entre esas dos actividades. No, están muy ligadas porque el grupo de nosotros que mayormente educamos es el grupo de inmigrantes. Y también tenemos estudiantes internacionales que vienen por corto tiempo, pero en lo general es el mismo grupo con la misma necesidad que se tiene en el país receptor, también con problemáticas del país de origen. Entonces uno palpablemente viendo ese espejo todos los días, uno va aprendiendo políticamente las necesidades de cada uno de ellos. Están totalmente juntos, educación, especialmente como es para inmigrantes, con política están totalmente juntos. De hecho, en el caso colombiano nuestro, hemos educado probablemente unos 30.000 colombianos y es la misma situación, es ver ese espejo de cada colombiano, cómo llega, cómo trata de luchar, cómo trata de superarse acá, pero también cómo trata de acomodarse y en ese acomodamiento se puede distanciar, otros se aferran más a Colombia. Entonces, ahí viendo esa problemática es donde uno puede ver exactamente en ese recorrido el problema que enfrentan ese grupo o esa comunidad en el exterior. Pasan lo mismo con todos los latinoamericanos, así sean dominicanos o ecuatorianos. Es esa problemática que se enfrentan cuando salen del país, llegan al país receptor, y es allí en donde llama más la atención en el caso nuestro como educadores, es cuál es la problemática número uno de ellos. Obviamente que pues es trabajo, obviamente que es conseguir documentos para la mayoría de ellos, pero más que conseguir trabajo y conseguir documentos, hay algo profundo, es dónde vamos a colocar a esa comunidad dentro de esta nueva comunidad y qué podemos hacer para que ellos avancen. Algo muy importante, Zoilo Nieto, es ustedes tienen autonomía, autoridad para procesar la I-20. Sí, nosotros hacemos las visas de estudiante. Las visas de estudiante
para, por ejemplo, si alguien está interesado en Japón o en Colombia y dice, bueno, yo quiero ir a Nueva York, nosotros hacemos todo el proceso de asesorarlo cómo es que se hace la visa y cómo es que se hace la I-20 y lo guiamos hasta que llega a la embajada. Eso Qué bueno. Eso es bueno informar a los televidentes. Claro, porque la gente tiene que saber acerca de esos servicios, porque hay mucha gente que no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo, que quiere venir acá y matricularse en una institución acreditada por el gobierno y a base, es decir, a través de esa institución, conseguir su visado F1. Sí, algo importante que me parece bueno para los televidentes que lo sepan es que cuando alguien está con visa de turista o con otro tipo de visa, en la mayoría de casos puede, sin viajar a Colombia, cambiarse de estatus, de turista a estudiante. Y eso muchas personas me he dado cuenta que no lo saben y es porque no se hace mucha publicidad sobre el tema, pero no se hace mucha información sobre el tema. El campo de la educación, desde cuando usted inicia, algunos 10 años atrás, 15 años atrás, soy lo que... Yo comencé corrígeme. Yo fundé a Sony en 1991. Uy, qué montón de tiempo. Sí, ya. Hace 23 años. 23 años. Y usted le alcanza el tiempo, es que, repito, es que le quiero preguntar otras cosas, pero va usted primero. Adelante. ¿Le cabe, o sea, cómo estructura usted el día con sus necesidades, con su empresa, con su visión? How does it work? A nivel de, por ejemplo, de estructurar usted el día, porque usted es un hombre con muchas obligaciones, obviamente, está haciendo lo que está haciendo y lo que decíamos de que es un hombre que llegó a realizar su visión bien concreta, con objetivos concretos, pero usted realizó su visión. ¿Cómo estructura usted el día suyo? ¿Cuál es su prioridad a nivel existencial? ¿Cuál sería su prioridad? Y también quería preguntar algo acerca de las asesorías. Perdónenme, pero quiero que todo que eso me distrae. Las asesorías que se tienen en las universidades también. Quiero escuchar un poquito de eso también, si es posible y si hay tiempo. Bueno, la estructura de un día es dependiendo lo que haya conmigo en la agenda. Ajá. Mi estilo de manejo siempre es por persuasión, ¿no? Persuadir más a la persona y motivarla a que se cree un ambiente productivo. Ese es mi manejo, mi estilo. Y me gusta, aparte de todo, me gusta involucrarme mucho en la operación. También, pero en medio de eso es cuando uno va sacando el tiempo para lo que es la parte política o la parte social, y en medio de eso va uno acomodando el tiempo de acuerdo a la necesidad que se presenta. Pero usualmente se maneja bien si se sabe manejar con inteligencia, con prioridad, ¿no? ¿Qué es más urgente, qué es más prioritario en este momento que yo debo hacer? Entonces, cuando uno comienza a manejar prioridades es más fácil porque así puede hacer cosas que impacten más dentro de la organización o dentro de la comunidad. Entonces, allí da oportunidad para uno tener efecto resultado. Por eso siempre que voy a una conversación o una conferencia a hablar con las personas, les digo siempre, lo más importante en gerencia es prioridad. Cuando tienes 10 cosas, siempre pregúntese antes de comenzar a hacerlas, ¿qué es lo más importante que va a impactar en el futuro? No en el momento, porque en el momento todo es en operación de un negocio o de una escuela o lo que sea, siempre todo es, ahí está de emergencia. Pero lo importante es qué es lo que voy a hacer que va a impactar en los próximos días o en los próximos meses. Y eso es lo que pocas personas se hacen, la pregunta. Y estoy convencido de que el 90% no preguntan, simplemente hacen de acuerdo a la preferencia, lo que más les gusta hacer. Y yo pienso que ahí está la clave de la gerencia. Es lo que tú haces, la organización empresarial, que ese es un paso vitálico para poder tener éxito en las empresas. Como político, usted es una persona que en este momento, después de haber transcurrido todo ese tiempo desde las elecciones, haber encontrado todas esas anomalías, ¿es frustrante o usted no siente que eso le cohíba, le impida continuar en su lucha política?
No, es frustrante en el sentido de que pues es desmoralizante que nos pase a nosotros los colombianos. Deberíamos estar un poco más avanzados, pero desde el punto de vista personal yo pienso que lo veo que como un avance para nosotros, que exista control político, que le podamos tener otra opinión diferente de lo que el gobierno dice, me parece muy bueno para el país y para la democracia y para la gente. Que si ellos quieren escuchar lo que el gobierno les dice, pero hay otra opción de alguien que les está diciendo, mire, lo que dice el gobierno no es verdad, mire lo que es verdad. Entonces se presenta una buena oposición, pero una oposición seria y respetuosa, ¿no? Desde el punto de vista de que se le puede decir que realmente está detrás de todas las cosas que se hacen en términos políticos, pero pienso que eso es positivo, pienso que a la larga, a la corta, eso es avanzar la comunidad y no, en algunos casos, algunas personas pues políticamente dicen que eso es dividir y es probablemente que existan, ¿sí me entiende?, pequeñas diferencias o que existan diferencias, pero yo los veo desde el punto de vista normal, desde el punto de vista macro normal. Yo pienso que eso es democracia. Después de que ojalá que no nos pase nada a nosotros los que hacemos política en lo que es la integridad personal, pues yo lo veo muy positivo, porque de todas maneras, ¿qué sería de nosotros si nosotros no nos paramos y le decimos, bueno, lo que ustedes están diciendo no es verdad, mire lo que están aquí, mire lo que está aquí? Yo pienso que es positivo, a la larga y a la corta, pienso que es muy bueno para el país. ¿Qué piensa usted de Jaime Buenahora? Bueno, Jaime Buenahora es... Dele tiempo para contestar, porque está la cosa. Es una pregunta que me han hecho en algunas ocasiones. Pienso que como persona no tengo que opinar porque pues eso no es mi trabajo. Pero sí, me parece que como político tiene que aprender a entregarle cuentas a su electorado o a su grupo que representa. Y pienso que en medio de todo, pues esa política tradicional de Colombia se tiene que acabar, en donde el político cree que se la merece toda, si no explica nada a nadie y no tiene que dar explicaciones. No, y se la explica, se la hace, pero se la explica a su acomodo. Claro. Y viene y le hace creer, ¿sí me entiende? Y de todas maneras, ellos piensan que nosotros o que el grupo que representan no tienen la capacidad de entender lo que es simplemente, ¿sí me entiende?, política 101, que es, usted como político puede decir mentiras, y nosotros mientras las diga, nosotros se las vamos a llamar y se las vamos a colocar para que las vean. Ya estamos para cerrar. Cuénteme la última pregunta, que es crucial. ¿Sí hubo corrupción en las elecciones y el consulado se prestó para esas maniobras? ¿La cónsul el ¿Sí Saglades o no? y Fuentes? ¿Sí o no? Es decir, en lo general, nosotros, yo personalmente, en lo personal me he puesto en una posición pragmática de ese tipo. Yo pienso que el Saglades es una gran mujer y ella hizo un buen trabajo dentro de lo que es el consulado. Normalmente, como cualquier persona que represente diplomáticamente un país, ella ha cometido errores que pues solamente lo que está en plano de lo que es la justicia y lo que es el plano disciplinario están en este momento en el proceso, y muchos de esos procesos la Cancillería determinó y la sancionó por un mes. Pero pues en realidad yo no creo que yo tengo la capacidad para juzgarla, porque dentro de lo que yo hago no está incluida el Saglades en mi agenda. Lo que está incluido es el Congreso, y yo estoy haciendo es control político para el Congreso. Buenahora, ¿corrupto sí o no? Bueno, él se benefició, pero que sean las Cortes las que determinen, ¿no? Hay mucha tela donde cortar. Hay mucha tela donde cortar, es lo que digo yo, que hay mucha tela que cortar. Y cada persona tiene su propia versión también. Cuidado, ¿verdad? Bueno, creo que llegamos al final. Llegamos al final. De este programa. Muchísimas gracias por sacar el tiempo. Y Jeffrey. Sí. Mi querida Cici. Candela. Vamos a desearle un feliz año a nuestros televidentes. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Zoilo, por sacar el rato Zoilo, de venir muchas para acá. gracias. No, gracias un caballero, gracias por la invitación. Muy mesurado en sus respuestas, muy
Nice, beautiful. Dios les Gracias. bendiga, buen viento Bueno, y buena muchas mar. gracias. 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 Que estén bien.